Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos por estar aquí en la presencia del Señor? Disponga su corazón, su mente, vamos a recibir palabra del Señor. Bendito y alabado Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre mío, Dios mío, por una oportunidad más de estar en tu presencia, Dios. Por una oportunidad de congregarnos junto con mis hermanos, Señor. Porque hemos venido a darte la honra, la gloria, la alabanza y la adoración al único Rey, al único digno de gloria, al único que hizo todo en la cruz del Calvario, a ti, mi amado Jesucristo. Padre, te pedimos que tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos. Que hables ahora a nuestra mente, a nuestro corazón, tu Santo Espíritu que enseñaste la palabra, tu Santo Espíritu que es el Maestro de Maestros, nos enseñes hoy de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy tenemos como tema perdón y castigo. Amén. Perdón y castigo, y esto, nuestro tema va a estar basado en el libro de Números 13, del 1 al 3 y del 25 al 33. Perdón y castigo de Números 13, del 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿De quién fue la idea de ir a reconocer la tierra? ¿Quién dio la orden? Jehová. Lo dice clarito en el versículo 1. Y habló, Jehová habló a Moisés diciendo, no fue capricho de Moisés, fue orden de Jehová, tenían una misión que cumplir. Y en el versículo 25 al 33 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Efectivamente, fueron, ejercieron la misión que les habían encomendado. Y anduvieron y vieron, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, esa palabra es muy importante, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Ferceo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces, pues vamos a dejar hasta ahí. Tuvieron una misión, y de esa misión trajeron un informe. ¿Cuántas personas iban? ¿Cuántos? 12. ¿Quiénes eran? Príncipes, ¿cierto? Escogidos, no era cualquiera, pues sin rango allí
en esta comunidad. Fueron príncipes por orden de Dios, escogidos para que fuesen a cumplir esa misión. Ellos efectivamente van por 40 días y reconocen la tierra. Cada uno de estos 12 personas, de estos príncipes, representaba a cada una de las tribus. Tenemos que eran 12 tribus de Israel. Tenemos entonces un informe de 10 personas y un informe de 2. Vamos a leer esta parte. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra ellos, pues porque es más fuerte que el pueblo, es más fuerte que nosotros. Dos puntos de vista. Uno dijeron: no podemos. ¿Cuántos fueron los que dijeron no podemos? 10. ¿Y cuántos dijeron sí podemos? Muy bien. Vemos aquí que los 10 varones efectivamente vieron las bondades de la tierra, una tierra excelente que realmente fluía leche y miel, y de hecho trajeron el fruto como muestra de la tierra que era bendecida, una tierra bendita en la agricultura, rica en aguas, en ganadería, en minería, en todo. Tan así que el informe es que no faltará nada en ella, nada absolutamente les iba a faltar al estar allí en esa tierra. Pero, como siempre, amados hermanos, hay un pero más. Vieron los gigantes, la mayoría vieron los gigantes, esos gigantes que son también los que a veces nosotros vemos, los obstáculos, para cuando vamos a emprender algo, no nos deja avanzar, no nos deja obtener la bendición, no nos deja obtener las promesas de Dios, creer en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en los pequeños obstáculos que en las grandes bendiciones. Si la tierra era en gran manera buena, era pueblo, entonces ¿cuáles eran los obstáculos? Que era un pueblo muy fuerte, ciudades amuralladas, vieron los gigantes, estaban allí los de la raza de Aná. Vieron los amalecitas, todas las poblaciones que estaban habitando aquella tierra. En otras palabras, ellos tal vez esperaban llegar y ver una acrópolis o una metrópolis lista ya, sin ninguna dificultad para ir y poseerla. Ellos querían eso, que no tuvieran ningún obstáculo, que fueran las cosas fáciles. Pero, amados hermanos, tanto para ellos como para todos nosotros, Dios no quiere eso. Dios desea que nosotros seamos esforzados. Amén. Esfuérzate. De hecho, a Josué, cuando le encomienda la misión de ir a entregar esas tierras, le dice: esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que quiere Dios. Eso quiere Dios hoy de nosotros, para usted y para mí. Usted que está emprendiendo algún negocio, usted que está emprendiendo algún trabajo, usted que tiene como emprendimiento empezar una carrera, requiere esfuerzo, requiere romper los obstáculos, no ver los obstáculos, requiere que usted se enfoque más en las bendiciones y en las promesas de Dios que en los obstáculos que se muestran. ¿Qué dijeron ellos? Esta tierra traga a sus moradores. Entonces, la incredulidad predominó allí. No confiar en las promesas de Dios. Y vemos en Génesis 15, versículo 18, que Dios les había dado una promesa. Y por eso es importante traerla acá, Génesis 15,
versículo 18. La pasó, es que la pasó mejor. En aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Quién lo hizo? Con Abraham. Hizo pacto. Un pacto es igual a una promesa. Prometió, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Daré. Si Dios lo ha dicho, ¿qué sucede? Dios lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, yo debo creer. Entonces hubo incredulidad en estas personas, en la mayoría, hermanos. Esto nos da una enseñanza, hermanos, que no siempre la mayoría tiene la razón. No nos confiemos en la opinión de la mayoría. Confiémonos en la voluntad de Dios y en estudiar las promesas de Dios y en esperar las promesas de Dios. Eran 10 contra 2. Esos 10 dijeron: no podemos huir. Todos dijeron: sí podemos huir. Vamos a mirar cuáles eran esos dos en Números 13, del versículo 30. Números 13, versículo 30. Atrás. Eran dos personajes, de los cuales uno fue Josué, que fue el sucesor de Moisés. Josué, que fue encomendado para seguir la obra y para ir y repartir efectivamente la tierra. ¿Por qué? Porque él sí creyó. Subamos, más podremos nosotros que ellos, sí podemos. Dijo Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Josué y Caleb no se enfocaron en el obstáculo, en los gigantes. Toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, mire que la diferencia, estos dos pusieron la mira en el Señor, estaban creyendo en el Señor. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Si Dios le ha prometido a usted algo, amado hermano, Él se lo va a dar. ¿Qué necesitamos? Creerle a sus promesas. Nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Cuál era la seguridad de estos dos varones? Se dieron cuenta que Dios se había apartado de ellos, de ese pueblo que estaba allá, porque si Dios había prometido que fueran y reconocieran la tierra, que esa tierra iba a ser entregada para ellos, pues quería decir que ellos tenían fe, tuvieron fe en que Dios
estaba con ellos y que Dios iba a pelear por ellos y que Dios iba a entregarles esas tierras. Amén. Hermanos, no es con nuestras fuerzas. Así usted sea el más inteligente, de hecho la inteligencia, ¿quién la da? Dios. Así usted se crea el más sabio, el más astuto, no es con nuestras fuerzas, no es con sus conocimientos. Sí se necesitan los conocimientos, se necesita la preparación, se necesita el emprendimiento, pero lo que más vale aquí es confiar en el Señor. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Les dijeron, no seáis rebeldes, con nosotros está Jehová. Claramente había una confianza de quién estaba con el pueblo del Señor. Él dijo, con nosotros está Jehová. Entonces vemos que hubo consecuencias de ese informe. Hubo una misión que fue a reconocer la tierra, efectivamente fueron, trajeron el informe y hubo consecuencias de ese informe. ¿Cuáles fueron? Desánimo. Toda la congregación lloró a una, se desesperó. Es decir, cómo el informe de 10 influyó para el desánimo de toda una congregación. Hermanos, esa es la realidad muchas veces. Nos dejamos contaminar, nos dejamos creer, se levantan y dicen, no se puede, esto está difícil. Empiezan habladurías, empiezan las críticas y ellos se dejaron contaminar. De hecho, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Se quejaron contra Moisés hasta el punto de querer apedrearlo, querer eliminarlo. Si era su líder, es un corazón, vemos como este pueblo tenía un corazón pues como desagradecido, un corazón malo, ni creyeron en su líder, ni creyeron en el Señor. Entonces ese es el informe, y dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. Resulta que efectivamente sí se les cumplió lo que ellos dijeron. Su deseo se cumplió, murieron en ese desierto. Entonces, después de este preámbulo, vamos a ver 3 puntos importantes de nuestra enseñanza de hoy, amados hermanos. Castigo, perdón e intercesión. Castigo, perdón e intercesión. En Números 14, del 11 al 12, vamos a empezar con el castigo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vino la sentencia de Dios. Vino el castigo. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra él. Porque el no creerle al Señor, amados hermanos, esto es para nosotros hoy también. Si usted no le cree a Dios, nos estamos rebelando contra Dios. Si no creemos que Él es nuestro pastor, si no creemos que Él nos está protegiendo, pues simplemente estamos siendo incrédulos y estamos cometiendo pecado. Ellos cometieron ese pecado y vino la sentencia de Dios. ¿Y por qué el castigo, amados hermanos? Vamos a ver el Salmo 11:7 y el Salmo 89:14. Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué castigó Dios? Porque el Señor es justo. Igual nosotros como padres también tendremos que tomar decisiones en algún momento, que venga el castigo, pero igualmente, al igual que el Señor, vendrá el perdón. Es decir, no podemos ignorar una falta, una rebeldía, una situación de desobediencia sin que haya la consecuencia, amados hermanos. Y el Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro.
esta palabra me pareció tan bonita, hermanos, que justicia y juicio son el simiente del trono de Dios. Así que usted no juegue con Dios, amado hermano. No espere que si usted comete pecado, Dios le va a decir, no, tranquilito, le va a dar una palmadita y no. Justicia y juicio son el simiente del trono de Dios. Debemos tener muy cuidado con eso, hermanos. ¿Por qué? Cuando desobedecemos, ¿por qué? Cuando cometemos pecado, viene el juicio de Dios. Entonces vemos que Dios hizo juicio sobre Israel por su desobediencia e incredulidad, para que ese castigo sirva de advertencia a todos los creyentes. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros hoy en día y para toda la humanidad. Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas cosas que Dios hizo en ese castigo allí con su pueblo, ese trato que les dio, pues dice que lo hizo como ejemplo. ¿Qué sucediera si nosotros, no pasó nada? Cometieron pecado y no pasó nada. Entonces podremos también echarnos a la locha y decir, no, Dios es misericordioso, porque la mayoría somos buenos para reclamar la misericordia de Dios, pero nos olvidamos que Dios es justo para darnos la retribución que nosotros requerimos. En el versículo 12 de Números 14, 11 y 12 dice, yo los heriré de mortandad. Esto quiere decir que la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. La paga. ¿Qué versículo? ¿Alguien se acuerda qué versículo nos dice eso? Estudiantes. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6, 23. La palabra es para memorizarla, la palabra es para tenerla en cuenta. Entonces, mire, aquí hubo una sentencia. Dios dijo, los raeré, los exterminaré. Hubo sentencia de muerte. Israel tuvo rebeldía e incredulidad, no confiaron en Dios como su Señor. Y esa es la gravedad del asunto, amados hermanos. ¿Qué es creer en Dios? Creer en Dios significa aceptar como verdad todo lo que Él dice en su preciosa palabra. Pero a veces dudamos de lo que la palabra de Dios dice, a veces dudamos lo que Dios dice en su palabra, no creemos. Creer en Dios significa vivir dependiendo de sus promesas. Eso es creer en Dios. Nos cuesta a veces, pero necesitamos creer en sus promesas. Creer en Dios significa andar en sus caminos y amarle con todo el corazón. Si nosotros vamos de su mano, si nosotros vamos en sus caminos, de hecho, cada día lo amaremos más porque lo veremos tal como Él es. Luego viene otro punto muy importante, que es la intercesión. Hubo una sentencia de castigo aquí, pero también viene algo muy importante que nosotros debemos meditar hoy. En la intercesión hubo un intercesor, un mediador, uno que se paró y dijo, por favor, Señor, no lo hagas. Números 14, 13 al 19. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre,
y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego, ese es un intercesor. Ahora pues, yo te ruego que seas magnificado, que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, que cita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona. Moisés se presenta pidiendo, intercede, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Aquí sí, Moisés saca la misericordia del Señor, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es maravilloso saber, amados hermanos, cuán importante es la labor de un intercesor. Pero ¿qué tenemos que resaltar aquí? Vemos a Moisés un ejemplo de una persona completamente dedicada al Señor. Le interesaba, era la fama del Señor, lo que diría el pueblo, lo que irían a murmurar. De hecho les dice, van a decir, él hablaba con ustedes cara a cara, estaba entre ustedes de día en una columna de fuego y de noche de nube, y de noche en una columna de fuego, y los mató allí en el desierto. No pudo. Ese fue la apreciación de Moisés, ese fue como el afán, la angustia de Moisés. Se presenta delante del Señor y le dice, Señor, ahora perdona a este pueblo. Le interesó, estaba más interesado en la reputación de Dios que en su propio éxito. De hecho, en el versículo 12, cuando Dios dice que los va a herir, a matar, le dice, yo los voy a raer, yo los voy a exterminar, y a ti te voy a dar otra población más fuerte, mejor. Moisés, viendo cómo habían sido de rebeldes, que quisieron apedrearlo a él, y cuántas veces se rebelaban, cuántas luchas tenían contra ellos porque eran duros de servir, había sido la oportunidad para decir, aquí me las cobro todas las que me han hecho, ¿cierto? Esta es mi oportunidad, entonces listo, usted es pueblo suyo, haga lo que quiera y usted me va a poner sobre pueblo mejor. Pero no, a Moisés le interesó más la reputación del Señor que su propio bienestar. Hermanos, hoy como creyentes, al entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos exaltar al Señor y evitar que deshonremos entre los incrédulos su nombre. Amén. Hoy nosotros como creyentes, teniendo en cuenta que usted y yo sabemos qué obra hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, que tomó su lugar y que tomó mi lugar, debo cuidarme, cuidar mi caminar, cuidar mi hablar, cuidar mi diario vivir, para no deshonrar, para que la gente entre el común, entre los gentiles, llamémoslos así, para no deshonrar el nombre del Señor delante de estas personas. Antes, al contrario, debemos buscar con mi vida, con mis actos, con mi caminar, glorificar ¿a quién? Al nombre del Señor. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de intercesión. Abraham, acordémonos que intercedió ¿por quién? Por Sodoma y Gomorra. De esta intercesión, su sobrino Lot y su familia fueron librados. Tenemos un máximo intercesor, ejemplo de intercesión, que es nuestro amado Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Esto lo encontramos en Hebreos 7, 23 al 25. Hebreos 7, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Viviendo cuándo? ¿De vez en cuando? No, viviendo siempre para interceder por ellos. Amado hermano, a nosotros nos debe llenar de gozo que el Señor Jesucristo, aparte de haber hecho todo allí en la cruz del Calvario, haber tomado mi lugar, haber sufrido todo lo indecible, no solamente eso, sino está sentado a la diestra de su Padre en el trono y está intercediendo por cada uno de nosotros, por su amada iglesia. Eso es una bendición, amado hermano. Así que cuando tengamos tentaciones, cuando tengamos debilidad, cuando tengamos pruebas, cuando cometemos pecado, Él se presenta ante el Padre y le dice, perdona a mi hijo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el que pagó en la cruz. Pagó, derramó su propia sangre por nosotros, así que eso nos debe llenar de gozo, de esperanza, saber que no estamos solos, saber que tenemos un intercesor allí a la diestra del Padre, que ni por más que vengan amenazas, dificultades, tribulaciones, tentaciones, hay alguien. Muchas veces nosotros decimos, uy, gracias Señor porque fui librado de esto. ¿Por qué? Hay alguien que está haciendo la obra allí, hay alguien. El Espíritu Santo viene y nos habla, nos redarguye, nos mueve. Amén. Y nosotros como iglesia, amados hermanos, debemos interceder. Romanos 15 del 30 al 31. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esto era una oración de Pablo. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Es una petición del apóstol Pablo. Nosotros, amados hermanos, como iglesia, tenemos ese deber, esa obligación. Tenemos que tener ese sentir de orar por aquellos pastores, de hecho por todos los pastores, porque los pastores son blanco del enemigo. Los pastores son los primeros que si se ataca al pastor, pues el rebaño todo se dispersa. Necesitamos orar por los pastores, por los líderes, por los evangelistas, por los maestros, por todos los que están trabajando en la obra del Señor. Pero también necesitamos orar por los gobiernos. Amén. Bueno, esto es demasiado importante, que no solamente nosotros hemos sido llamados a ocupar un lugar en una congregación, sino que tenemos una obra que hacer. De una u otra manera, sea que usted sea líder, sea que usted esté en su casa, que diga, no, yo no puedo ir, no tengo salud, pero desde donde está, pues, tiene una misión y una obra muy importante que hacer. Y por último, hermanos, tenemos entonces el perdón. Vemos que hubo el castigo, hubo una intercesión y ahora tenemos el perdón. Números 14, 20 al 23. Dice, Números 14, 20 al 23. El Señor le respondió a Moisés después de que Moisés se presentó y le dijo, le intercedió por ese pueblo. Me pides que los perdone y los perdono. De hecho dijo Dios, los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Hubo el castigo, hubo la intercesión, hubo el perdón.
De hecho, el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Esto quiere decir, conforme me lo pediste, yo los voy a perdonar. Pero estos que me desobedecieron, estos que murmuraron, estos que cometieron pecado, no les voy a dar, no los voy a llevar allí, no los voy. Y de hecho Dios es soberano. Les dio sentencia de que esos 40 días que los espías habían reconocido la tierra se convirtieron en 40 años, mientras ellos todos murieron allí en el desierto. Dice más todos los que, bueno, en el versículo 30 de Números 14, vemos Números 14, dijo el Señor, excepto Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque ellos fueron en pos de mí. ¿Qué es ir en pos del Señor? Estar a favor, creerle, estar en su presencia, estar de su mano. Así que usted va en pos del Señor, amado hermano. Ellos dos, Caleb y Josué, tuvieron la sabiduría, tuvieron la fe necesaria para decir, vamos, subamos, tomamos la tierra, porque ellos iban en pos del Señor, creyeron a Dios. Hermanos, y para concluir, aunque Dios conceda el perdón, no significa que nuestros actos queden sin castigo. Amén. Aunque Dios conceda el perdón, aunque hayan intercesores, que de hecho vamos a proponernos ser intercesores, no significa que nuestros actos no tengan consecuencia. Vemos el ejemplo de Adán y Eva con su desobediencia, vemos el ejemplo de David cuando cometió adulterio, fornicación, asesinato, Dios le perdonó, pero hubo consecuencias. Y vemos aquí mismo el ejemplo de Moisés. Moisés, siendo ese varón, profeta, que habló cara a cara con Dios, pues también era humano y cometió pecado. Allí cuando el Señor le dijo, háblale a la roca, hubo desobediencia, golpeó la roca, no le dio la gloria a Dios y vino la sentencia de Dios. Le dijo, por cuanto hiciste esto, no entrarás tú a este pueblo a heredar la tierra, vas a morir allí en el monte Hebrón. Y efectivamente sucedió así. Hermanos, mi invitación hoy, ya que vemos la labor de un intercesor, usted allí cierre sus ojos, si puede arrodillarse. Vamos a interceder por algo muy importante que sucede hoy en Colombia. Amén. Por nuestro gobierno que se posesiona hoy. Tome una actitud de intercesor y postre su corazón, amado hermano. Yo lo invito para que no solamente hoy, sino todos los días seamos esos intercesores. Padre, te damos gracias. Gracias, Papito Dios, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y tú, Señor, dejas todas estas enseñanzas. Castigaste a este pueblo para darnos ejemplo, para que no se nos olvide que tú eres un Dios justo, que la justicia y el juicio son las bases, son los cimientos de tu trono. Que tú no puedes ser injusto, mi amado Rey. Que la paga de lo que hagamos la vamos a tener, sea lo bueno o sea lo malo, vamos a tener consecuencias, oh Dios. Padre, gracias. Gracias, Papito Dios, porque entendemos tu palabra y entendemos que día a día tú estás cuidando de tu amada iglesia, con esa palabra que nos diste, que tú dejaste esta enseñanza para que todos los que después viniéramos y vivamos y estemos hoy aún y los del futuro, sirva de ejemplo, Señor, de que tú eres un Dios justo, de que tú perdonas, pero igualmente castigas, Señor. Y como una labor de intercesión, Señor mío y Padre mío, hoy en el corazón de cada colombiano hay una expectativa, Señor. Tu palabra dice que
tú pones reyes y quitas reyes, que tú eres soberano, tú tienes el control y debemos descansar en ti, mi amado Rey. Debemos saber que tú eres poderoso y que tú tienes el control, no afanarnos por nada. ¿Qué nos corresponde en tu palabra en el libro de, en la segunda carta, en la primera carta de Timoteo, dice capítulo 2, que nos exhorta a que oramos, a que hagamos oraciones, rogativas, por todos los que están en eminencia, por todos los gobernantes. Y es así que hoy, Señor mío y Padre mío, sube un gobierno diferente a tomar las riendas de nuestro país. No sabemos qué nos depara, pero sí sabemos que tú lo sabes, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Padre. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, para enderezar lo torcido. Padre, te pedimos tu bendición para este varón, para Gustavo Petro, que sube hoy a la presidencia, para su vicepresidenta Francia Márquez. Pedimos tu bendición para los ministros, para todo el equipo de trabajo con que te vas a rodear, con que se va a rodear este varón, Señor. Pedimos también tu bendición para los congresistas, Señor, que se han posesionado el 20 de julio, Dios mío. Que gran parte de los destinos y de las leyes y de lo que suceda en un país depende de ellos, Señor. No es solamente del presidente, porque el presidente, si hay democracia, llega a gobernar, Señor mío, en conjunto con el consenso, con la aprobación de todos aquellos que han sido también elegidos por nosotros, por el pueblo, como congresistas, Señor. Te pedimos, poderoso Dios, poderoso Israel, que tu bendición esté con ellos, Señor. Y aquellos congresistas, Padre mío y Dios mío, que han formado parte de la oposición, te pedimos que ellos levanten voz cuando vean algo incorrecto, cuando vean algo que no sea la voluntad tuya, Señor. Ellos están allí para hacer luz, Señor, para decir no, para oponerse a cosas que quieran aprobar que no esté de acuerdo a tu voluntad. Papito Dios, te pedimos que en cada uno de nosotros, Señor, hay ese corazón de intercesor. Y para tener un corazón de intercesor se necesita estar cerca de ti, Señor. Estar en tu presencia, oh Dios. Tener la santidad, Padre, pero también tener el amor por aquellos que nosotros nos atrevemos a postrarnos delante de ti y a pedir intercesión. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.